Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de Software Solutions en Integra. Me acompaña Luismi Fernández. Buenos días, Luismi. Hola, buenos días, mucho gusto estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre Vibe Coding, vamos a hablar sobre programación con inteligencia artificial. Es una segunda sesión. Hicimos una primera hace un par de semanas, haremos una tercera dentro de también unas semanas. Esto no implica que si no habéis visto la primera no podéis estar aquí, en absoluto. En cada una de ellas lo que vamos a hablar, lo que estamos comentando es uno de los beneficios que nos aporta el utilizar inteligencia artificial generativa a la hora de desarrollar software, desarrollar aplicaciones. ¿De acuerdo? En la primera lo que hablamos fundamentalmente de la agilidad, de la velocidad, de cómo conseguimos ser mucho más rápidos, cómo podemos construir soluciones desde la idea hasta el prototipo en solamente unas horas y esto cómo llevarlo a producción en días. Hoy vamos a hablar de algo también muy interesante y donde la inteligencia artificial nos ayuda en el desarrollo, ¿no? Que ahí lo hemos llamado, lo hemos titulado Adiós al bloqueo tecnológico y que no voy a hacer ningún spoiler. Luego os comento, primero presentarnos, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos Integra, somos una consultora tecnológica especializada en acelerar los resultados de nuestros clientes, de vosotros, a través de tecnología y conocimiento. Somos una empresa familiar aragonesa, llevamos en esto desde el 86, este año cumplimos 40 años, más de 850 personas distribuidas por todo el territorio nacional. Ahí veis nuestras oficinas en Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Alicante o Huelva. 33 unidades de negocio y más de 120 unidades de competencia. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos distribuimos? Fundamentalmente en estas tres grandes áreas, ¿no? Una área muy enfocada a la visión, a la consultoría, donde no solo resolvemos problemas, sino que transformamos a las organizaciones, más de 100 profesionales expertos en distintas labores de consultoría, ¿no? FQM, TIC, Derecho Digital. El área de tecnología, donde estamos más de 550 profesionales y donde fundamentalmente tecnificamos vuestras operaciones en toda la cadena de valor. Aquí, obviamente, estamos certificados al más alto nivel de especialización con algunos de los partners que veis ahí, Microsoft, IBM, AWS o Salesforce, entre otros. Y una tercera área de formación muy enfocada a las personas, donde, bueno, al final el talento es la fuerza motriz que impulsa la organización. Estamos más de 200 profesionales y formamos a más de 6.000 personas al año. Ahí veis algunos de los premios que hemos recibido recientemente, premio Empresa Más Innovadora por el Banco Sabadell o premio Partner Más Innovador por IBM. Entrando ya en materia, venga, hablamos de esto del Vibe Coding, hablamos de qué es la inteligencia artificial generativa aplicada al desarrollo. Como comentábamos el otro día, bueno, hablábamos de un tema muy interesante que es, bueno, la velocidad, ¿no? La capacidad que nos ofrece de desarrollar más rápido, de tener una idea por la mañana, una idea de negocio, decir, ostras, podríamos hacer una aplicación que nos ayudara a hablar con el equipo técnico, hablar con los desarrolladores y gracias a utilizar estas herramientas que utilizan inteligencia artificial en el desarrollo, bueno, tener un primer prototipo de esa idea en cuestión de horas, ¿no? Luego, obviamente, hay que pulirla, hay que mejorarla, hay que llevarla a producción, hay que implementarla, eso obviamente ya necesita de más complejidad, hay que integrarla con diversas herramientas si fuera necesario, pero bueno, al final lo que estamos consiguiendo es que desarrollos que antes nos llevaban semanas, incluso meses, ahora estemos haciéndolos ya no en semanas, sino incluso días, ¿no? También depende de la complejidad. Como decimos ahí, bueno, tres grandes mensajes. Eso es un desafío, definir lo que se quiere con prompts, con lenguaje natural, que hay que supervisar, que hay que ajustar, que hay que corregir lo que la IA produce, ¿no? Ya no nos vamos a dedicar a picar código o a teclear, sino lo que vamos a hacer es definir nuestra necesidad con lenguaje natural mediante prompting y gracias a un agente con inteligencia artificial que es quien nos va a desarrollar el código puro y duro, ¿no? Os comentábamos, velocidad, generar el bruto del código con IA reduce mucho tiempo y es cierto, ¿no? En proyectos reales que estamos haciendo ya para nuestros clientes, estamos reduciendo considerablemente la velocidad y el tiempo dedicado para estos proyectos. También la agilidad, lo que comentaba, ¿no? Lo que vimos hace un par de semanas, poder crear prototipos o versiones muy iniciales de forma muy rápida para iterar, testar ideas, validar conceptos desde el inicio, ¿no? Ya no vamos a vivir nunca más el concepto ese de cuéntame lo que necesitas y nos vemos en 3 meses para ver si esto que he hecho es lo que te interesa. No, todo lo contrario. Esto, además, unido a metodologías ágiles, hace que continuamente podamos estar viendo qué es lo que se está construyendo, ¿no? E iterar sobre ello, ¿no? Ahora nuestros desarrollos es todas las semanas o cada 2 semanas como mucho, revisamos nuevos módulos que construimos para las soluciones, lo revisamos con el cliente, revisamos que es correcto, que hay algo que ajustar, lo modificamos en el momento y así vamos iterando y construyendo algo de manera continua, ¿no? Con una validación continua por parte del cliente.
¿Qué podemos hacer cuando hablamos de modernización, ¿no? Cuando hablamos de coger todas estas aplicaciones legacy, ¿no? O herramientas, soluciones que estamos utilizando en nuestro día a día, que son core en muchos casos en nuestro negocio, pero que somos conscientes de que es difícil tocarlas, ¿no? Al final, bueno, ¿quién no ha vivido una necesidad de implementar una funcionalidad en un desarrollo antiguo y al final pues, no se hace porque a ver quién le mete mano a esto, a ver cuánto de complicado es, a ver si vamos a romper algo que ya funciona, quién conoce esta aplicación que lleva 20 años desarrollada para... Bueno, al final son muchas situaciones que ante aplicaciones legacy, ¿no? Aplicaciones que ya llevamos muchos años utilizándolo, es complejo, ¿no? Es complejo hacer modificaciones o incluso si consideramos llevarlo a la nube, ¿no? Una aplicación que no tiene integraciones, que no tiene APIs, no podemos conectarla a nada, necesitamos modernizarla, bueno, es algo complejo, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a contar hoy como el Vibe Coding y luego Luis nos enseñará un caso de uso, una pequeña demo de cómo podemos hacerlo, ¿no? 5 grandes puntos, bueno, fundamentalmente 4 más el caso de uso que luego comentaremos. ¿Cómo evaluar qué partes de tu software legacy modernizar primero? Es importante, ¿no? Saber cómo priorizamos, ¿no? Cuál es la parte más importante que debo empezar a migrar o modernizar a un entorno moderno, a un entorno cloud, ¿no? Patrones de modernización progresiva sin paros de servicio. Esto nos ayuda, ¿no? Cuando se plantea hacer una modificación en un desarrollo antiguo, bueno, oye, vamos a estar 2 meses sin poder utilizarlo, ¿no? Esto es core para mi negocio, no podemos hacerlo. Integración con arquitecturas actuales y APIs modernas, ¿no? Esto es fundamental. En muchos casos estamos utilizando aplicaciones que ojalá se pudieran integrar con, ¿no? Decimos, oh, me gustaría que esto se pudiera integrar con mi CRM o con mi ERP o con mi herramienta de análisis, con mi BI. No puedo porque es antigua y me está costando mucho sacar esos datos, ¿no? A veces tiramos de exportación e importación. Bueno, podemos plantear yo lo que quiero de momento es integrar, ¿no? Integrar, bueno, pues vamos a ayudarnos de la IA para hacer estas integraciones. O también consejos para combinar herramientas y plataformas, ¿no? Veremos también algunas de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día para ello. Y como decía, pues al final Luismi nos enseñará este caso de uso. Claro, cuando nos planteamos en esta situación, a todos nos sucede, ¿no? Todos tenemos ese software tradicional, es rígido, ¿no? La rigidez de los sistemas legacy, al final el modernizarlo, pues tanto el coste como el tiempo son muy elevados, es que todo modernizarlo nos va a llevar meses, bueno, pues hace que nos frene, ¿no? el hecho de cambiarlo. Que somos conscientes que tenemos que cambiarlo tarde o temprano, ¿no? Pero como son desarrollos tan complejos, pues cada vez lo vamos retrasando más. Paros de negocio durante migraciones, lo que comentamos hoy, ¿no? Vamos a estar durante estas próximas 6 semanas sin poder utilizar esta herramienta porque estamos en proceso de migración. Es demasiado tiempo, quizá lo pospongamos. O la integración con nuevas arquitecturas, ¿no? Es que no se integra con nada y hacer esa integración nos va a costar mucho. Bueno, esa es la situación que hasta hace un año prácticamente, 6 meses, un año, sin la existencia de la ayuda de la integración de la IA, se nos planteaba, ¿no? Y al final, pues todos estos proyectos terminaban en el cajón. No los asumíamos, no los llevábamos a cabo porque nos suponía un coste muy elevado y al final era un dolor, ¿no? Era un problema grave para la empresa. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial, bueno, todo esto se ha relajado, ¿no? Es mucho más sencillo modernizar sin dolor, es mucho más sencillo integrar ágil diversos sistemas, hacer estas integraciones mucho más ágiles con diversos sistemas. Como comentaba, ¿no? Reduce los costes de desarrollo, ¿no? Antes planteamos, pues, no, es que tenemos que modernizar esta aplicación y son 150.000 euros. ¿No? Quizá lo podamos hacer por mucho menos de la mitad, ¿no? O, al final, preparar las aplicaciones para el futuro. Cuanto más tardemos, más tarde vamos a modernizar nuestras herramientas, ¿no? Más tarde estaremos llegando a lo que nuestra competencia está haciendo. Y esto es un punto importante, ¿no? Si seguimos utilizando estos sistemas legacy, nos estamos perdiendo toda esa capacidad de la modernización o del trabajo en la nube que conlleva el modernizar estas soluciones. Ah. Disculpad, sí, que estoy aquí rozando. Ay, venga, sí. No hago ruido. Sí, que así no hago ruidito y nos molesta que estoy ahí con el... Lo que decíamos, entender y priorizar. ¿Dónde duele de verdad? Bueno, donde se pierde más tiempo, ¿no? Donde genera más incidencias, donde frena el negocio. Al final, ¿cómo detectamos esto? Pues con quejas de usuarios, procesos manuales, dependencias frágiles, ¿no? Al final, ¿cómo debemos priorizar? Pues cuando realmente los usuarios se nos están quejando constantemente de que, oye, que esta aplicación todos los días tiene este mismo problema, o donde, mira, tengo una persona dedicada a hacer esta tarea repetitiva durante todas las semanas porque la herramienta legacy que utilizamos no está optimizada para el proceso, o cuando hay una dependencia frágil y, oye, prefiero controlar esto fuera del software legacy porque sé que así lo voy a tener controlado porque la herramienta no me lo permite, ¿no? Al final es muy importante priorizar dónde debemos impactar primero, ¿no?
hay que entender los riesgos del sistema, ¿no? Como decimos aquí, lo más peligroso no es lo viejo, es lo que nadie se atreve a tocar, ¿no? Puede ser que tengamos un sistema legacy que funcione bien, está adaptado al proceso y bueno, pues perfecto, no hay ningún problema, más allá de que no esté modernizado, sino que en muchos casos cuando necesitamos hacer implantaciones o hacer desarrollos, hacer modificaciones en lo que ya existe, no, es que nadie va a tocar esto porque ¿qué pasa si falla? ¿De quién depende este módulo? ¿O quién depende de este módulo que vamos a tocar? ¿O si está documentado o solo vive en la cabeza de alguien? ¿No? Al final, pues, todos vivimos esta situación, ¿no? Podemos conocer, si tenéis equipos de IT en la organización, situaciones como esta, ¿no? Muy importante priorizar por impacto. ¿Por dónde debemos comenzar? Por aquello que genere alto impacto y tenga una baja complejidad. Debemos planificar aquello que genere un alto impacto y tenga una alta complejidad y debemos posponer o poner para fases más posteriores todo aquello que genere un bajo impacto, ¿no? Es importante, obviamente, si tenemos desarrollos legacy, serán desarrollos muy grandes, muy complejos, con muchas funcionalidades, con muchas personas impactando, con muchas áreas que gestionan su información a través de esa solución. La idea con la guía no es coger eso y en una semana tenerlo nuevo, ¿no? Obviamente hay que escalarlo, hay que definir qué es lo que impacta más a la organización y es menos complejo para comenzar esa modernización por estos distintos módulos, ¿no? Luego veremos un ejemplito. Y, bueno, al final también la guía nos ayuda a analizar, ¿no? Nos ahorra mucho tiempo entendiendo esos sistemas. Es capaz de analizar código legacy, es capaz de detectar dependencias, es capaz de generar documentación técnica, y es capaz de ayudar a estimar riesgos, ¿no? Al final, cuando hablamos de la inteligencia artificial o del desarrollo utilizando inteligencia artificial, casi siempre se nos viene a la cabeza desarrollos nuevos. No, pues esto solo sirve para aplicaciones nuevas, para hacer una nueva aplicación en React con Node.js. No, entiende el lenguaje antiguo, entiende PHP, entiende ASP, entiende lenguajes legacy, ¿no? Es capaz de entender toda esta información y es capaz de ayudarnos a analizar por dónde debemos empezar, ¿no? En algún caso interno, con algún cliente se nos ha dado, ¿no? Que nos decía, no, pues que somos conscientes de que nuestra aplicación tiene un fallo, pero no somos capaces de entender dónde está ese fallo, ¿no? Toda la semana recurrentemente nos genera algún tipo de error. Bueno, ahí les hemos ayudado utilizando estas herramientas y hemos sido capaces de detectar en muy poco tiempo, hablo de días, ese fallo, ¿no? ¿Dónde está ese fallo, ¿no? Y bueno, al final era sorprendente la capacidad que tiene para analizar toda la información de soluciones ya construidas y detectar esas situaciones. Actualizar sin parar la operativa, fundamental. Cuando planteamos hacer de modernizaciones o cuando planteamos tocar estas herramientas legacy, es la situación que se nos genera, ¿no? Oye, no quiero parar mi core, no quiero parar mi organización, quiero poder hacer esto a la vez que sigo trabajando, ¿no? Decimos aquí, imaginemos una empresa que tiene un sistema legacy de pedidos, de gestión de pedidos, que funciona desde hace años. No es bonito, no es flexible, pero el negocio depende de él y funciona, con sus peros, pero funciona. Bueno, aquí debemos plantear una modernización progresiva. Modernizamos solo la parte de consulta de pedidos. Venga, es lo prioritario, donde tendrá alto impacto porque ya sacamos esos datos del legacy y lo llevamos a la nube y no tiene una complejidad especial, ¿no? O excesiva. Venga, una convivencia en paralelo. Ambos sistemas viven juntos y comparten datos. Refactorizamos todo el código con inteligencia artificial, los ponemos como API REST, ¿vale? Conseguimos modernizar todo lo que tiene que ver con el código puro y duro. Desplegamos controladamente el nuevo desarrollo, le damos continuidad total al servicio, el legacy siempre estará disponible, no habrá caídas, bueno, pero al final tenemos todo disponible en la nube para, bueno, al final utilizar un sistema moderno que esté listo para el futuro, y funcionando al 100%, ¿no? Esto lo que hace es que durante un tiempo vamos a convivir con los dos sistemas, pero ese tiempo va a ser mucho menor de lo que se planteaba originalmente, ¿no? O no vamos a necesitar parar la operativa para poder llevarlo esto a la nube, ¿no? Podemos ser capaces de hacer esta refactorización en directo. Otro punto, integrar y conectar, fundamental. En muchos casos las herramientas legacy, las herramientas de escritorio, herramientas que no somos capaces de modernizar porque las tenemos durante muchos años y es difícil tocarlas, no tienen APIs, no tienen integraciones, no tienen forma de conectar esos datos o sacarlos de la herramienta más allá de exportaciones manuales. Bueno, al final la inteligencia artificial también nos está ayudando a esto, ¿no? A exponer estos sistemas legacy mediante APIs, a generar estos conectores donde bueno, el desarrollo con IA nos está ayudando considerablemente, el poder integrar con distintas arquitecturas modernas de cloud, microservicios o el reducir esas dependencias rígidas, ¿no? Poder preparar nuevos canales y servicios digitales. Al final, cuando hablamos de modernización de aplicaciones, estamos hablando de modernización del negocio, ¿no? Y alguna de las herramientas, aquí no quiero profundizar mucho porque era
Luismi nos enseñará un poquito más. Pues bueno, tenemos diferentes herramientas, utilizamos diferentes herramientas para generar y refactorizar código. Ahí veis GitHub Copilot, bueno, también hemos utilizado ChatGPT, OpenAI, Azure OpenAI, utilizamos otras herramientas como Windsurf, Cursor, bueno, hay muchas en el mercado que podemos utilizar. Cloud Code también es otra de las que recientemente también hemos incorporado. Bueno, diferentes herramientas que utilizamos. Incluso también el poder utilizar plataformas de low code, ¿no? Como por ejemplo la Microsoft Power Platform, para, bueno, crear soluciones anexas a esas aplicaciones y que nos permitan, pues, crear interfaces rápidas, automatizar procesos. Bueno, no es tan complicado como modernizar una aplicación completa, sino construir algo relativamente sencillo que nos ayude en un proceso concreto, ¿de acuerdo? Diferentes frameworks, la forma de automatizar el testing y la validación. Bueno, al final la integración de la inteligencia artificial nos está ayudando considerablemente en todos estos procesos de modernización del software. Aquí, si quieres, Luismi, te doy paso a ti para que nos cuentes, nos muestres, y dejo yo de compartir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vale, pues voy a compartir yo. Vamos a ver. Vale, no sé si se ve ya, ¿correcto? Muy bien, perfecto, vale. Pues como comentaba Jorge, para el caso de uso que vamos a ver ahora mismo, es un caso de uso que es muy recurrente porque al final el tiempo pasa, que es inevitable, ¿no? Y al final nuestros sistemas se convierten en sistemas legacy, digamos, teniendo esas carencias que los sistemas actuales sí, o sea, sí que te aportan, ¿no? Para lo que es la demo, ¿vale? Lo que vamos a ver, voy a presentaros primero lo que sería un sistema legacy, digamos, del año 2005, pues aprox, ¿vale? En el que vemos que al final el diseño, pues, es de esos tiempos, ¿no? Y que ya no solamente es el diseño en sí, ¿vale? Aquí lo tendríamos, yo creo que si lo veis, pues muchos ya que habéis vivido esos tiempos, pues eso sonará, ¿no? Es el típico, típica pues interfaz que había, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no solamente es el diseño en sí, sino que es, digamos, el código, ¿no? Pues al final no tienes el tipado pues estricto, no tienes aplicadas buenas prácticas, principios SOLID, bueno, una serie pues de conocimientos técnicos, ¿vale? Que a día de hoy, digamos que son obligatorios, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no, Luismi? Aquí no puede meterle mano cualquiera, ¿no? Aquí dependemos de la documentación, si existe, y de que alguien la conozca, ¿no? De que alguien estuviera cuando esto se implementa. Eso es, ese es otro punto que normalmente cuando te suelen decir hay que hacer una migración tal, pues lo que suele pasar normalmente es que la persona que lo mantenía o la documentación es pues inexistente, ¿no? Entonces es otro peldaño más de dificultad, ¿vale? Al hacer lo que es una migración pues estándar, ¿no? Sin embargo, pues a través de lo que son las herramientas de bytecoding, ¿vale? Toda esa complejidad se ve reducida, digamos, drásticamente, ¿vale? Pues dado que estos sistemas pues agénticos, aparte de tener ese conocimiento previo, ¿vale? Te pueden generar también la documentación del propio proyecto, ¿no? Y hablando de lo que sería, en este caso, ¿vale? Que es una demo, como podéis pues, imaginar, es una demo limitada, ¿no? A lo que es el frontend, que es por lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Hay varias formas, digamos, de ejecutar lo que es una migración de este tipo, pero pues al final, digamos que tendremos tres patas, ¿vale? Una es el sistema agéntico que vamos a usar en un editor. En este caso, como podéis ver ahora, estamos usando Windsurf, ¿vale? Podéis usar otros sistemas, ¿vale? Tenéis el de Cursor, tenéis Cloud Code, Open Code, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final lo suyo es usar un sistema pues agéntico, ¿vale? Que digamos que tenga un buen rendimiento, ¿vale? Y que te aporte toda esa gestión de tareas que se necesita luego, porque al final en una migración, como podréis pues imaginar, el sistema agéntico es muy importante precisamente por eso, porque tiene que planificar cómo estaba pues el proyecto y de ahí tiene que planificar luego cómo generar ese nuevo proyecto, digamos, pues actualizado, ¿vale? Entonces, una pata sería esta, la otra sería, obviamente, lo que es el modelo, que si veis aquí abajo pues a la derecha tengo seleccionado el de Cloud Opus 4.5. A día de hoy, este es el mejor modelo que hay, ¿vale? O sea, sí, está el GPT 5.2, tenemos Gemini Flash, Gemini Pro, ¿vale? Pero a la hora de la verdad, cuando ya habéis trabajado pues bastante con bytecoding, os dais cuenta que a día de hoy, ¿vale? Porque dentro de un mes pues saldrá seguramente otro, o alguna pues, actualización, pero a día de hoy es Cloud Opus 4.5, ¿vale? Y luego, la última pata, obviamente, es la persona técnica que se va a encargar de generar lo que es un documento, que es el prompting, ¿vale? Que se llama, que es el prompt,
que al final va a ser las instrucciones que nosotros digamos, queramos enviar al modelo, ¿vale? Y al sistema pues, agéntico, que es el que a través de esas pues, instrucciones se va a encargar de procesar el proyecto, digamos, pues legacy y transformarlo a lo que nosotros le estemos indicando, ¿vale? Entonces, porque veáis un poquito cómo sería lo que es un prompting, ¿vale? Esto sería lo que es el prompt, ¿vale? Para que nos transforme lo que es esta solución legacy, ¿vale? A un sistema más actual, ¿vale? Entonces, pues al final, el apartado técnico es el que se va a encargar de generar esta documentación según lo que queramos. Aquí podemos ver que lo que queremos pues, hacer es transformar esa pues, aplicación legacy a un sistema actual, pues basado en el framework de React, obviamente TypeScript, tipado pues estricto, ¿vale? Pues mobile first, que iconos queremos usar, es decir, al final en el prompt hay que definir todas las características, ¿vale? Que queremos aportar en esa migración, ¿vale? Esto como es algo, como digo, de demo, un poco más, digamos, pues sencillo, que al final, pues, sí podemos pues, ver aquí que tenemos ahí 4 o 5 pantallas, ¿vale? Pero al final hay que especificarle todo lo que queremos que nos procese, ¿vale? Y es a través de este prompt y teniendo, pues obviamente, el código del proyecto Legacy, ¿vale? Es a través de lo cual nuestro sistema agéntico se va a poner a funcionar y va a generar esa solución, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos pues en este caso, ¿vale? Aquí tenemos, en la carpetita de Legacy System, tenemos esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Que puede ser esto o lo que comentaba Jorge, puede ser un prototipo, puede ser realmente pues cualquier cosa, ¿vale? Es decir, pues acá ahora es la demo en sí de lo que sería un sistema pues Legacy, pero como digo, si habéis hecho un prototipo y digamos que lo queréis pues llevar a la realidad, pues también lo podéis pues aplicar de esta forma, ¿no? Entonces, aquí en la parte de lo que es el chat con el agente, ¿vale? Simplemente pues le vamos a decir que nos procese este proyecto y que lo transforme en un proyecto con esta arquitectura, ¿vale? Para que nos lo genere. Entonces, simplemente aquí le podemos decir, tengo un proyecto Legacy y aquí le decimos en qué carpeta se encuentra el proyecto, ¿vale? Y quiero que lo migre siguiendo al pie de la letra estas instrucciones, ¿vale? Y ahora le pegamos en la carpetita que tengo aquí de Legacy System Demo, ¿vale? Le pegamos, aquí hay una carpetita que se llama Requirements, ¿vale? Y tenemos este archivo de Markdown, que es el que hemos visto, que es donde están las instrucciones que va a seguir nuestro agente, y se lo pegamos aquí, ¿vale? Y entonces ahora veremos cómo empieza, primero a leer todo lo que es el proyecto de inicio, va a hacer su planning, va a generar sus propias tareas y a partir de ahí va a generar el código, ¿vale? Esto normalmente, pues dependiendo obviamente del proyecto en sí, ¿no? De la complejidad del proyecto, etcétera, etcétera, pues le costará más o menos, pero obviamente no va a ser algo ínfimo comparado con lo que nos costaría pues, a nosotros manualmente, tanto inspeccionar todo el proyecto como obviamente generar todo el código, ¿vale? Aquí vemos, veis que nos está generando aquí todas las tareas, ¿vale? Que ha detectado que tiene que planificar y a partir de ahí, ¿vale? Nos va a ir generando todo en el momento que necesite generar pues, algún archivo, etcétera. Nos lo va a pasar a pedir con un prompt, ¿vale? Aquí simplemente deberíamos ejecutar. Y mientras lo hace, como ya lo había generado antes por el tema de los tiempos, ¿no? Para que pues diera tiempo y demás, ¿vale? Aquí había generado ya pues lo que es el proyecto final, ¿vale? Que es el mismo prompt, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo voy a ejecutar, ¿vale? Para que veamos cómo quedaría. Pero así también veíais cómo él mismo generaba todas las tareas, ¿vale? Y luego, una vez hecho, empezaba a ejecutar todas las instrucciones necesarias para generarnos, ¿vale? Todo lo que es la estructura de lo que es el proyecto, ¿vale? Con todo el código. Por verlo un poquito, ¿qué es lo que nos genera, ¿vale? Veis aquí que esto es un proyecto de React, ¿vale? Y aquí tenemos, dentro del source, tenemos las páginas, ¿vale? Obviamente, pues, todo tipado, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos los componentes, nos ha creado todo con componentes reutilizables, ¿vale? Es decir, que esto ya pues, estaría preparado, ¿vale? Para trabajarlo pues, en producción, ¿vale? Con lo cual ya a partir pues, de este punto, como he comentado, ¿no? Pues tenemos, digamos,
aquí. El prompting puede ser un prompt inicial de X módulos, ¿vale? No, o sea, no hay que tirarlo todo de golpe. Pues obviamente cuando tenemos un proyecto muy complejo es mejor ir haciéndolo por fases, ¿no? Es decir, ir definiendo módulos y que vaya haciendo cada módulo. Pues, por ejemplo, un prompt por módulo, ¿vale? Entonces iríamos pues, avanzando módulo a módulo y así pues también pues, podríamos ir validándolo, ¿vale? Pues etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, pues obviamente, que no pueda cometer algún error, pero para eso está la parte humana que siempre tiene que estar, ¿vale? Que es el de man in the loop, que se llama, ¿vale? Que es la persona que se va a encargar de que obviamente todo lo que nos ponga pues es correcto, ¿vale? Que esté todo ok, que la funcionalidad sea por la que tiene que ser, ¿vale? Pues etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya veis que ¿vale? Ahí pues está trabajando, pero bueno, unos 5 minutillos o así, más o menos te genera esto, porque lo que comento es algo muy, o sea, muy ligero, ¿vale? Pero bueno, que pues al final, o sea, lo que es trabajar con módulos, por la experiencia, pues en 15 minutos 20 puedes tener cada módulo migrado y luego ya, pues obviamente, ¿vale? Es, o sea, por lo que hemos comentado, revisarlo, pues, etcétera, ¿no? Y si hay, o sea, digamos que lo bueno que tiene pues también el sistema es que si él mismo detecta un error, porque él o sea, te hace los builds, ¿vale? O sea, de la compilación, da igual que sea TypeScript, da igual que sea .NET, da igual que sea Python, ¿vale? O sea, digamos que el lenguaje no, o sea, no es importante. O sea, lo importante es que él mismo también comprueba todo eso, pues haciendo los builds y si él detecta que hay algún error, ¿vale? Vuelve a iterar esa parte, digamos, del código para autocorregirlo, ¿vale? Entonces, nos imaginamos todo el tiempo, ¿vale? Que nos puede ahorrar, ¿vale? Y esto ya, pues, sería, ¿vale? Lo que nos ha generado el sistema, que veis está más actualizado, ¿vale? Si veis que guarda siempre o sea, más o menos el aspecto, ¿por qué? Porque es una migración 1-1. Esto no quiere decir que estemos haciendo aquí ninguna pues, evolución, no, esto es una migración, luego a partir de aquí, una vez migrado, es cuando ya pues vendrían los evolutivos, si queremos cambiar de diseño, ¿vale? Pero nos ha mantenido la esencia, ¿vale? ¿Vale? Con navegaciones, todo, ¿vale? Haciéndolo 1-1, pero obviamente pues aplicando toda la tecnología pues actual, ¿vale? Y obviamente buenas prácticas y todo lo que le hayamos indicado, pues, o sea, pues en ese prompt, ¿vale? Y al final, como decía Luismi, lo que hemos generado es ese migrate, y también así respondiendo a esa pregunta, ¿no? Ese migrate.md, que es un markdown, es un documento donde le especificamos esas reglas globales del desarrollo, ¿no? Donde especificamos la arquitectura, donde especificamos, digamos, mucho más detallado el prompt. O sea, este prompt no es, oye, aquí tienes el desarrollo antiguo, modernízalo. No, en el migrate.md, en el markdown, lo que Luismi le ha propuesto es un tipo de lenguaje, un tipo de framework, un tipo de estilo, que la migración sea 1-1, que no haya nada diferente de lo que ya existe, sino que lo que queremos es modernizar de manera pura y dura, ¿no? Esta es una de las formas, ¿no? En las que utilizamos, de hecho es la mejor forma o la forma, digamos, profesional de utilizar IA agéntica en el desarrollo. Obviamente cuando hacemos proyectos no vamos al cuadro de texto de la gente y le decimos, coge esta aplicación y modernízala. No, obviamente hay procesos mucho más complejos y es lo que decía Luismi, ¿no? El mantener al desarrollador en el bucle, ¿no? Es importante que alguien que conozca, alguien que controla, alguien que sepa de programación sea el que gestione, analice todo lo que está generando la herramienta, ¿no? Eso es muy importante porque al final, bueno, como vemos, es fundamental, ¿no? Saber cómo y para qué. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero al final es muy gráfico, ¿no? Un front de una aplicación legacy hecha, pues como habéis visto, con un lenguaje antiguo, que todos habremos visto alguna vez. Bueno, una migración tal cual, con el mismo estilo, con el mismo look and feel, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero ya en un entorno moderno, ya con una API disponible, ya con posibles integraciones a nuevas herramientas, incluso aquí es donde ya podemos empezar a trabajar en nuevas funcionalidades. No hemos cogido lo antiguo y lo hemos modernizado. Ahora, todo aquello que queríamos introducir, aquellas funcionalidades, aquellos módulos que queríamos incluir en el antiguo y no nos atrevíamos, ahora es donde podemos aplicarlas al nuevo desarrollo, ¿no? Y eso lo que hace es acelerar de una manera brutal la modernización de soluciones. Por lo cual, un ejemplo perfecto de cómo no solo sirve para aplicaciones nuevas o para nuevos desarrollos, sino que nos está ayudando considerablemente a migrar soluciones que ya existían a entornos modernos, entornos cloud, entornos disponibles para futuro, ¿no? Para seguir evolucionándolos. Gracias, Luis. La verdad es que ha sido un ejemplo perfecto. Si me permitís, comparto pantalla para despedirme y Bien, para gracias. comentar no sé si hay alguna consulta más, creo que sí, a ver un segundo.
Bueno, ejemplo, dicen aquí, se me ocurre que también sería muy útil para crear sistemas de respaldo de aplicaciones en caso de desastre o ataques, ¿no? Sería una buena posibilidad, ¿no, Luismi? El poder crear soluciones backup, ¿no? Eso En la es, nube. sí, o sea, de hecho tenéis que pensar que todo lo que a día de hoy se puede hacer, ¿vale? O sea, un técnico puede hacer, casi al 100% lo vas a poder hacer porque al final es algo digital, ¿vale? Es decir, hay que tener en mente que a partir de ahora todo lo que es digital, todo lo que se puede hacer en un ordenador se va a poder, digamos, hacer por medio de sistemas pues, agénticos, con lo cual al final se limite va a estar pues en la imaginación pues, de cada uno, ¿no? Digamos. Que nos lanzan, si estamos utilizando Visual Studio, obviamente como entorno de desarrollo, la herramienta o el agente es GitHub Copilot, ¿no? Sí que es verdad que es una herramienta que, de hecho, nosotros internamente en nuestro stack inicialmente utilizamos GitHub Copilot para hacer esta programación agéntica. Es cierto que han evolucionado otras herramientas, que ahora utilizamos Windsurf fundamentalmente. Esto no significa que nos atemos y dentro de 3 meses, 4 meses decidimos, oye, consideramos que hay otra que es mejor, bueno, nos adaptaremos y la utilizaremos, ¿no? Pero sí que es cierto, en entorno Visual Studio, la herramienta agéntica es GitHub Copilot, Eso es. Sí, que no quiere pues, decir lo que comentamos muchas veces, ¿no? Podéis usar cualquier herramienta y después abrirlo con el ID que vosotros pues queráis. Me refiero, podéis usar Anti-Gravity, Cursor, Windsurf o lo que sea para usar el sistema pues, agéntico que tiene pues, integrado y luego usar, por ejemplo, Visual Studio si estáis trabajando con .NET, ¿vale? Para ya depurar o lo que queráis pues, hacer ahí, ¿vale? O sea, que no tiene por qué limitarse. Y la última pregunta, que más que pregunta es comentario, es cierto, ayuda mucho a documentar, nosotros lo hemos probado y bueno, es algo que todo desarrollador pues históricamente no le gusta, no es el mejor, o sea, el buen desarrollador no es el mejor documentando y es cierto que estas herramientas con agentes IA nos ayudan a documentar. Y muy importante en este punto, ¿no? El hecho de soluciones antiguas que seguramente no estén documentadas o no estén bien documentadas o no haya una documentación continua y haya funcionalidades o desarrollos nuevos realizados que no están documentados o la persona que la desarrolló ya no está en la organización. Bueno, pues para todo esto es cierto que nos ayuda a analizar, a revisar todo este código antiguo, todas estas soluciones antiguas para documentarlas y luego a partir de ahí pues analizarlas, tomar decisiones o hacer una migración como la que nos ha mostrado Luis. Muy bien, pues lo dicho. Sí. Vale, perfecto. Sí, me comentan que hemos puesto en el... Eso es. Este enlace que veis aquí de inscríbete aquí lo hemos colocado en el chat de la herramienta porque, lo dicho, el 17 de febrero tendremos esta tercera sesión donde hablaremos de seguridad, de testing. Obviamente es un punto muy importante y es algo que la inteligencia artificial, bueno, genera, ¿no? Genera la sensación de que, vale, sí, lo hace bien, lo hace rápido, nos ayuda, pero ¿qué hay de la seguridad, ¿no? Y aquí es donde comentaremos algún tema muy interesante y donde creo que podemos ayudar también a cómo definir el vibe coding, también nos ayuda a esto, ¿no? Nos ayuda a ser más ágiles, más veloces, nos ayuda a crear soluciones nuevas de manera mucho más sencilla, nos ayuda también a modernizar aplicaciones o herramientas legacy, herramientas antiguas a las que meterle mano era algo pues, que no estaba por la mano de todos, ¿no? Que era algo complejo y era algo que en muchos casos nos frenaba. Y en el tercero veremos bueno, cómo aplicar esta seguridad y cómo nos ayuda la inteligencia artificial también a revisar esas soluciones con inteligencia artificial, ¿no? Lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro tiempo. Os dejo aquí nuestro contacto para que lo tengáis. Cualquier cosa, seguimos hablando. Contestándonos a la encuesta, por favor, nos ayuda mucho para mejorar y hacer nuevos webinars con temas súper interesantes. Lo dicho, gracias. Nos Muchas vemos. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.